¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a FMD TV, Memorias a Flor de Piel, un espacio en donde la piel siempre tiene una historia que contar. Les saluda su amiga Rosana Yergo, dermatóloga, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Acompáñanos el día de hoy con este interesante programa. Hoy tienes una cita con el dermatólogo. Vamos a hablar de todos los problemas que pueden presentarse en nuestras orejas, estas estructuras que adornamos tanto hombres como mujeres con aretes y, bueno, algunos otros ornamentos, pues hablaremos qué les puede suceder. Y para esto me acompaña el doctor Julio Enríquez Merino. Él es jefe del servicio de cirugía del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua y a quien le agradezco mucho haya aceptado esta invitación. Muchas gracias y bienvenido, doctor Julio. Muchas gracias por la invitación y es un gusto platicar de una estructura tan especial que es la oreja, y la cual en la sociedad moderna la maltratamos de cierta manera. Para mí en lo particular no soy partícipe de tanto decoración o adorno en las orejas porque nos trae una serie de problemas de los que vamos a hablar un poco más adelante. Así es. Bueno, pues quiero darles un anuncio, algo muy importante, porque es algo que hemos habilitado en nuestra página web, en la página web de la Fundación Mexicana para la Dermatología, en www.fmd.org.mx. Les recuerdo la dirección de nuestra página web. Pues hemos habilitado un buzón de preguntas. Ustedes lo pueden ver, está encerrado en esta página inicial para que puedan enviarnos preguntas, dudas, comentarios. Vamos a estar respondiendo todas sus dudas y de esta manera vamos a estar mucho más cerca de ustedes. Bueno, pues vamos a felicitar a los ganadores de la trivia pasada. Realizamos una trivia y en donde dimos algunos obsequios que nuestros amigos de ISDIN nos enviaron. Y felicitamos a Laura García Carrillo, a Fanny Areli López Pérez, a Edith Chaparro Ramírez, a Emilia Torres Mendoza, a Brenda Vicky Hernández. Muchas felicidades y nos enviaron un video, una de nuestras ganadoras. Muchas gracias, Isin. Siempre es muy grato recibir sus productos. Es un honor haber participado y ganado en la trivia de la Fundación Mexicana de Dermatología. Gracias por los conocimientos y gracias a Isin por hacernos parte de este privilegio. Mi mamá va a estar muy contenta con todos estos productos. Gracias. Bueno, pues de tal importancia son las orejas que encontramos poesía dedicada a ellas. Como ves, esta es la oda a la oreja. Ahí les va un fragmento de esta poesía. A veces te decoran con aretes, con cosas raras, que tu luz opaca te hacen oír cosas que te turban y tantas otras cosas más que amargan. Vean cómo las decoramos a veces. Y quieren ver las consecuencias de todo lo que les hacemos, ya tenemos que consentir un poquito más a nuestras orejas. Vamos a ver las importantes de hoy. La número 1 que quiero que veas conmigo se llama "Se me desgarró el lóbulo", y esto nos da algo que se llama lóbulo bífido. Julio, ¿qué tan frecuente es que tú veas estos casos? Tú eres jefe del servicio de cirugía del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua y seguramente ves muchos casos allá y también en la consulta privada. Pero ¿qué tan frecuente es? Y finalmente, ¿cómo vamos a reparar estos casos? Bien, esta es una alteración que sí vemos con frecuencia. Lamentablemente no hay una estadística clara, pero es muy común en las personas mayores.
preferente más allá de los 40, 50 años, porque el lóbulo de la oreja con el paso del tiempo va perdiendo su relleno de tejido graso y por lo tanto se debilita la piel. Un factor que contribuye mucho a esto es el uso de aretes pesados. Aretes como arracadas de gran tamaño, elementos que tengan muchos piezas que hagan peso, o bien, como estaba yo tratando de mencionar, arracadas pesadas. Con lo largo del tiempo, el lóbulo va venciéndose porque ya no tiene el relleno que debe tener en su interior de tejido graso y se va fragmentando. El alargamiento del lóbulo también se presenta en las personas mayores y en estas ocasiones cuando se corta, cuando se hace bífido, como vemos en la fotografía del lado derecho de su pantalla, tenemos que hacer alguna reparación quirúrgica en la que puede restaurarse la forma. Pero lo conveniente es no volver a poner aretes pesados. Tendrán que buscar aretes que sean muy ligeros si quieren seguir utilizándolos. Así es. Esto es un accidente que ocurre de forma frecuente, particularmente cuando se utilizan aretes muy pesados o cuando se nos atoran en la ropa y jalamos, pues esto puede ocurrir en personas de cualquier edad, pero particularmente, como lo ha dicho Julio, pues ocurre más en aquellas personas de edad avanzada porque tenemos pues un lóbulo mucho más delgado y que está mucho más susceptible de que le llegue a suceder esto. Y aquí voy a mencionar algo que se puede hacer en estos casos cuando tenemos no todavía esta ruptura del lóbulo, sino tenemos ese lóbulo que se ha hecho muy delgadito, pues podemos hacer un rejuvenecimiento del lóbulo con ácido hialurónico. Esto es algo que se puede hacer un poquito de forma preventiva y también pues para mejorar la estética de nuestras orejas y particularmente de los lóbulos. Vamos a ver la segunda imagen que está muy interesante y esta segunda se llama "Nunca subestimes el poder de una mariposa y mejor afuera que adentro". Pues esto es lo que sucede cuando no deseas perder la tuerca en mariposa de tu arete y entonces haces excesiva presión para que no se salga, no la pierdas tanto que la introduces dentro del lóbulo. Esto le pasó a una de nuestras queridas amigas y pues nos llegó este caso y tuvimos que sacar esa tuerca de mariposa que tenía dentro del lóbulo. ¿Cómo ves? Bien, esta es una situación también muy frecuente y hubiéramos puesto esta foto antes porque este es el antecesor de la dilatación de la perforación del lóbulo. Precisamente por usar aretes pesados, el orificio se va agrandando de tal manera que aquí sí puede ya entrar precisamente esta mariposa. Se atrapa, genera dolor, genera inflamación y entonces va debilitando, como habíamos mencionado, la estructura del lóbulo y puede permitir el agrandamiento. Desde aquí nosotros deberíamos hacer una reparación para disminuir el tamaño de la perforación. Muchas veces no ocurre y bueno, ya vemos las consecuencias de un antes y un después. Bueno, si les llega a suceder esto, ya saben ahora, tienen que acudir con un dermatólogo y particularmente el especialista que es cirujano dermatólogo, pues tendrá mucho mayor habilidad para poder ayudarte con estas situaciones, tanto si tu lóbulo se partió, el lóbulo bífido, como si te sucedió esto. Vamos con la tercera, y la tercera dice: doctor, tengo una bolita en la oreja. Cada vez que a mí me dicen eso, siempre pienso, tiene un queloide, tiene una cicatriz queloide. Realmente es muy frecuente. Y seguramente en el centro dermatológico Pascua ven muchísimos casos constantemente, aparte de que los veas en la consulta privada. Bien, esta es una de las alteraciones que más frecuente vemos en el pabellón auricular. Algunas personas tienen un defecto de cicatrización que se llama cicatriz queloide. Y esta cicatriz queloide, en el punto donde más frecuentemente se presenta, es precisamente el pabellón auricular o el lóbulo de la oreja. Aparte de otras localizaciones, puede ser el pecho, los hombros, en fin.
Aquí el deseo de ponerse un arete, de perforar una estructura, vean que esta cicatriz está en la parte alta del pabellón auricular, ahí afecta el cartílago, que es una estructura también muy delicada. El cartílago tiene cierta rigidez, cierta flexibilidad y permite que tenga la forma tan particular de la oreja, que esta es la que nos ayuda a conducir el sonido para el oído interno. Bien, cuando lastimamos este cartílago, el proceso inflamatorio es mucho más intenso que lo que ocurriría en el lóbulo de la oreja, y este proceso inflamatorio genera una cicatriz todavía más grande, y vean esa prominencia que tiene. Muchas veces acuden con algún médico que no tiene una idea de qué está pasando, se los cortan, hacen alguna sutura, y generar una nueva herida que va a ser reparada con una nueva cicatriz hace que esto crezca de manera más importante. Así. Lo que no debemos hacer es tratar de hacer tratamientos simples o tratamientos con personas que no tengan una idea de lo que está pasando. Entonces, la recomendación sería no estar jugando con las estructuras a perforarlas o ponerles cosas, porque no sabemos quién en un momento dado va a tener una cicatriz, y esto no es tan fácil de restaurar. Más adelante hablaremos de ello. Así es. Entonces, si tienes este problema, si tienes una bolita en la oreja, acude con el dermatólogo, acude con un cirujano dermatólogo. Es muy probable que se trate de una cicatriz queloide. Y en esa imagen veíamos la expansión del lóbulo. Pero en este caso, esto no le preocupaba a esta paciente. Quiero que vean la siguiente imagen, porque esta se llama expansiones del lóbulo. Y las expansiones, pues, van a tener dimensiones diferentes. ¿Cómo se reparan? Aquel que se hizo una expansión y que ya no le gusta o por alguna razón desea recuperar la forma que tenía su lóbulo, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente y cómo van a repararla ustedes, los cirujanos dermatólogos? Bien, esta imagen es secuencia del paciente anterior. Vean que en la parte alta del pabellón auricular hay una pequeña placa y tiene alrededor una gasa. Esta placa la utilizamos y le hemos denominado como sistema de compresión. Se deben utilizar dos placas, una que va en la cara posterior de la oreja y otra en la cara anterior. El propósito es quitar la cicatriz que habíamos visto, modelarla para que se adelgace al volumen regular de la oreja, y poner este sistema que llamamos de compresión, que son dos pequeñas placas. Atrás generalmente ponemos un botón simple de una camisa o de una bata, algo semejante. Y aquí adelante utilizamos una placa que tiene cierta curvatura para acoplarnos a la forma natural de la oreja. Se sutura a través del cartílago. Hacemos el mínimo movimiento posible para no lastimar el cartílago, y debe permanecer esta compresión por un periodo de 3 meses. Si no permanece ese tiempo, la cicatriz crecerá y será todavía mucho más grande. Y aún con esto, después de quitarlos, debemos vigilar a los pacientes casi un periodo de 6 meses, vigilando que no crezca otra vez la cicatriz. La parte baja que tiene en el óvulo, la expansión, todavía ahí la recuperación es todavía más compleja, porque tenemos que hacer un corte de esta banda que se comporta como una liga, seccionarla, hacer un pequeño espiral, descubrir las caras de estas bandas que hemos quitado para poder restaurar la forma. Es todavía mucho más complejo hacer una reparación de un lóbulo dilatado. Es muy común que entre algunos grupos sociales de los jóvenes, que les gusta tanto los tatuajes como las perforaciones, lleguen con esta situación, y a veces cuando se lastiman o les crecen estas cicatrices, nos complican mucho los procesos de reparación, y hay que ser muy hábil. Algunos especialistas los tratan, pero a veces no tienen una idea de cómo se debe manejar estas estructuras porque no son de dermatología. Hemos visto tratamientos de cirugía plástica, tratamientos de otorrinolaringología, tratamientos de otros cirujanos, y solamente quitan la cicatriz, pero la constante es que esta cicatriz vuelva a crecer o que el lóbulo quede deformado permanentemente. Así es. Y bueno, tal como lo has comentado, una cicatriz queloide va a requerir una terapia combinada porque tiene mucha posibilidad de recidiva, es decir, que la cicatriz nuevamente se forme. Así que se hace un tratamiento quirúrgico, se retira esta cicatriz, esta formación de la cicatriz,
se hace una compresión que se mantiene durante 3 meses y además se aplica de forma intralesional o se aplica en donde está la cicatriz, pues un medicamento que es un corticosteroide. Así que es una terapia combinada. Y bueno, en el caso de una expansión del lóbulo, ya lo explicaron, también es un procedimiento quirúrgico que se tiene que realizar, pero hay solución. Y esto, un cirujano dermatólogo se convierte en el especialista ideal para estos casos, porque estamos hablando de un padecimiento que ocurre en la piel de nuestras orejas. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen porque esa también habla de las expansiones del lóbulo. Y las expansiones del lóbulo pueden ser de diferentes tamaños, dependiendo de lo que se haya utilizado para hacer esta expansión, más pequeñitas o más grandes. Y aparte de ser de diferentes tamaños, pueden estar solas o acompañadas, como es este caso en donde tenemos la expansión del lóbulo, pero además hay una cicatriz queloide justo en la expansión, ¿verdad? Sí, estamos viendo aquí otra situación diferente. Vean, la fotografía del lado izquierdo de su pantalla es una expansión simple, tiene una deformidad con la dilatación de la perforación del arete, que generalmente van poniendo anillos que van siendo cada vez más grandes en determinado tiempo y eso permite la expansión. Sabemos que ocurre, sabemos que se puede realizar, pero restaurar estas estructuras ya no es tan fácil. Y en el caso de su lado derecho, en la pantalla, ya tiene un queloide y eso nos complica más, porque cuando existe una cicatrización queloide, cualquier herida que nosotros hagamos tiene potencialidad a formar cicatrices muy gruesas. Por consiguiente, aquí tenemos que hacer una reparación, colocar un sistema de compresión, como lo vimos en los casos anteriores, que debe permanecer el tiempo prudente, que es de 3 meses, para limitar el crecimiento, pero no es garantía. La cicatrización de la persona no nos ofrece una garantía de que se va a comportar de forma normal, va a formar una cicatriz regular, y lo más frecuente es que vuelva a crecer durante algún tiempo y los pacientes tienen que seguir con un tratamiento de alguna aplicación de un medicamento corticosteroide inyectado o alguna crema especializada para el manejo de cicatrices. Bueno, mira, nos están haciendo una pregunta, nos pregunta Alvarado, nos habla de que él utilizaba unos aretes pequeños, pero al perderse me puse uno de plata, posterior a esto me salió un tipo de costra, se me inflamó y desde ahí dejé de usarlos. Quisiera saber si es por alguna alergia al material o si se trata de algo diferente. Pues sí, en efecto, algunos aretes tienen posibilidad de generar una dermatitis por contacto de tipo irritativo y ciertos materiales particularmente tienen más esa posibilidad de generarlos, ¿no? Esto es muy importante, esta pregunta es muy necesaria que la sepamos porque el contacto con los metales también tiene una interacción con la piel. Cuando el poste del arete pasa la piel, hace una pequeña herida y se pone en contacto con los líquidos que tenemos en el organismo o con la sudoración de la perforación que también está generando esta situación. Cuando son metales de baja calidad, puede ser acero, pero si no es de acero de alto templado, no funciona adecuadamente. Y entonces este metal interactúa con el organismo y genera procesos de inflamación. Es muy común que metales que están cromados o que tienen recubiertos de níquel son aquellos que van a causar más reacciones de tipo alérgico inflamatorio y por consiguiente dañan la piel y propician más fácilmente el desarrollo de una cicatriz anormal. Cuando alguien va a una tienda a comprarse aretes, debiera comprar aretes de alto quilataje. En México se vende oro de 14 quilates, que es un oro de muy baja calidad, y el oro que no tiene interacción con la piel es el que está con graduación de 18 quilates o más. Son objetos que van a tener un costo más alto. Si es de acero o es de titanio, deberían ser también de alto templado el acero o titanio puro.
A veces llegan pacientes que les dijeron, es que este arete es de titanio, y cuando lo revisamos vemos que tiene datos de oxidación, y le digo, el titanio estaba nada más en el nombre, porque el metal no es titanio. También son aretes algo caros. Se debe tener cuidado en la selección de la joyería que se va a utilizar. En el caso de la plata también ocurre lo mismo. Debe ser plata de valor 720 o 9.10 para que sea adecuada, y nuevamente se debe utilizar joyas de buena calidad que generalmente tienen un costo más alto para prevenir el riesgo de una lesión como la que estamos viendo. Así es. Así es, así que mucho cuidado con el tipo de aretes que llegamos a utilizar, sobre todo si nosotros ya hemos observado que tenemos mucho esta posibilidad de desarrollar este tipo de cicatrices queloides. Bueno, vamos a ver esta imagen que se llama, doctora, no escucho bien con este oído. Ahí sí, el oído, porque no está escuchando bien. No escucho bien con este oído. Pues las cicatrices pueden tener, como ya hemos visto, diferentes tamaños, diferentes localizaciones, tanto como esta, que está obstruyendo parte importante de la oreja y no permite que escuchara bien nuestra paciente. ¿Cómo ves? Bien, ese es otro caso en el que la cicatriz queloide es la partícipe y es la causante de más problemas. Y aquí vuelvo a insistir, hay que tener cuidado con nuestras orejas, lastimarlas las menos posibles, no introducirnos objetos en el conducto auditivo como recomiendan los otorrinolaringólogos, no hacerse cosas en el pabellón auricular porque hay un cartílago que es una estructura también delicada y la forma del cartílago es especial para que precisamente se pueda escuchar bien. Cuando se presentan situaciones como este queloide ya directamente dentro del pabellón auricular, es un poco más complicado porque no podemos hacer una compresión tan sencilla o adecuada como la que vimos en los casos anteriores. Y sí tenemos que batallar, hacemos la cirugía, hacemos una plastía, remodelación de la cicatriz y posteriormente tenemos que inyectar un medicamento que contenga medicamentos de cortisona para poder contener esta cicatriz o ya alguna otra crema. Las inyecciones en este sitio son molestas, es incómodo. Por eso lo más recomendable es tratar de evitar lastimarse las orejas por medios artificiales. Así es, pues queridos amigos, necesitamos cuidar más estas estructuras tan hermosas que tenemos, por favor. Y vamos con la siguiente imagen, porque ahora, como ven, el tamaño sí importa. Aquí el tamaño sí importa, porque entre más pequeño sea el queloide, será más fácil su manejo. Así que la recomendación principal, si tienen un queloide, tienen que acudir con un cirujano dermatólogo para darle tratamiento lo antes posible. No esperen que esta cicatriz, que esta estructura crezca tanto. Sí, quiero que vean en estos casos, en la foto del lado izquierdo de la pantalla, la cicatriz está en la parte alta del pabellón auricular. Se puede hacer tratamiento, se puede hacer correcciones, pero siempre hay un riesgo de que se modifique la forma definitiva de la oreja o que se acorte su tamaño, porque tenemos que hacer correcciones muy especiales. En la foto central, vean cómo ha crecido esta cicatriz. Personas que ya tienen antecedentes y que insisten en perforarse los lóbulos o que insisten en quererse poner algún arete, pues pueden desarrollar estas cicatrices enormes. Y si también después de haberse dado cuenta que tuvieron una cicatriz, tratan de hacerse remedios caseros o tratamientos que el perforador les sugirió o el perforador les quiso quitar la prominencia de la oreja, son de riesgo. Vean, aquí tiene ya múltiples lóbulos, múltiples protuberancias que complican la situación. Todavía se puede mejorar. Y bueno, vemos en el otro caso, aunque es una sola prominencia, tiene una forma muy determinada y indica que hubo un proceso inflamatorio más o menos severo y la cicatriz crece de manera importante. Cuando empiecen a notar que en una zona de perforación empieza a haber dureza, empieza a haber malestar y crece el tejido, lo más conveniente es ir a un dermatólogo para que las revise, les indique un tratamiento más conveniente.
Aunque, como mencioné, otras especialidades manejan también este tipo de situaciones, lo más común es que veamos nosotros que no se resuelven completamente, lamentablemente, y nosotros tenemos que hacer después reparaciones todavía un poquito más complicadas. Así es. Bueno, pues antes de continuar, agradecemos mucho a todos los que están conectados con nosotros. Un abrazo y un beso a Blanquita, a Tere, a la doctora Laura Erika García Carrillo, que siempre nos acompaña y siempre nos apoya porque esta información que nosotros damos tan importante la lleva a otras personas y la comparte. Muchas gracias a Blanca, a Patti, que nos está viendo en este día y en este momento. Les agradecemos mucho a todos que sean parte también de FMD TV y sean parte de este programa. Vamos con la siguiente imagen muy interesante y que se llama Siempre hay una solución. Siempre hay manera de darle tratamiento, como platicábamos. Si nosotros acudimos con un cirujano dermatólogo, te va a ofrecer la mejor terapéutica, que siempre una terapéutica combinada es la que te va a ofrecer mejores resultados, ¿verdad? Sí, quiero que vean este caso, es el que estábamos viendo anteriormente, múltiples regulaciones en el lóbulo de la oreja, se ve un volumen muy grande. Aquí le vemos la cara posterior de izquierda a derecha. En la segunda foto se ve que está sujetándose con los dedos para ver la cara posterior y es una cicatriz que ha crecido muchísimo. Lo que hacemos nosotros es hacer un corte como una rebanada de sandía alrededor de la cicatriz para quitar el mayor volumen y dejar solamente una porción que nos va a servir a manera de una tapa para cubrir el defecto que se está formando por quitar toda la cicatriz. Y lo vemos en la foto central donde se ve un dedo enguantado, un poco impregnado de sangre, pero se ve como si hay una línea curva y tiene varios puntos que es el moldeamiento que se hizo vaciando todo el contenido de esta cicatriz que es muy dura, es semejante a un tejido cartilaginoso, es compuesto principalmente de colágeno y que hemos tenido que quitar. Y en la última foto vemos la aplicación de dos botones, un botón transparente en la parte anterior y un botón oscuro en la parte posterior. Hemos utilizado los botones porque es el elemento más sencillo de conseguir, son de plástico, no interfieren prácticamente con el tejido de la persona y se pueden anudar suturados precisamente a través del lóbulo y este es el sistema de compresión que mantenemos por un periodo de 3 meses como mínimo. El botón impide que cuando empieza a crecer la cicatriz pueda expandirse y por consiguiente genera cambios en el tejido que limitan el crecimiento de la cicatriz. Tenemos un éxito aproximadamente de un 90% de los casos, alguno va a tener algún crecimiento y alguno requeriría algo adicional. Y afortunadamente con esto restauramos la forma y permitimos que la persona tenga una apariencia mejor y más comodidad en cuanto a la estructura. Así es. Bueno, pues nos están enviando felicitaciones, felicidades al doctor Julio, felicidades a la Fundación Consuelo Salgado Alanís, felicidades igualmente nos está diciendo Laura Erika García Carrillo. Muchas gracias por esos comentarios. Vamos con la siguiente imagen, también muy importante, y esta se llama cáncer de piel en orejas. Bueno, pues en las orejas también nos pueden aparecer lesiones que resultan ser un cáncer de piel. Así que esto es muy importante. Lesión que aparezca en tu oreja, en las orejas, es bien importante que acudas con un dermatólogo. Esa es la importancia porque es el especialista que te va a saber diagnosticar que esto pues no es una estructura benigna, que esto es un cáncer de piel. Y la siguiente imagen, pues, va muy de la mano de esta, porque la siguiente dice, aplica siempre protector solar en las orejas, porque también se trata de otro caso de cáncer de piel. ¿Qué tan frecuente ves estos casos de cáncer de piel? La oreja es una estructura que está constantemente expuesta al sol. En el caso de las mujeres, cuando traen el cabello largo, pueden cubrirla parcialmente y tienen una protección, pero en el caso del hombre es mucho más común que la tengamos expuesta.
Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres, el riesgo de cáncer de piel rebasado los 50, 60 años es bastante alto. En esta población todavía no se acostumbra al uso constante de protectores solares, que lo debemos aplicar mínimo unas 3 ocasiones durante el día en las horas de mayor sol. Cuando vemos una lesión que empieza a crecer, una pequeña protuberancia que a veces se rompe, sangra, medio se cicatriza, pero persiste ahí, le aplicamos alguna crema que nos recomendó alguien, parece que se curó, parece que bajó, pero que no se termina de quitar, es importante ir al dermatólogo. Lamentablemente, estas lesiones, estos pacientes que tienen estas lesiones llegan con periodos de evolución de 3, 4, 5 años. Y cuando les preguntamos qué había pasado, me dices que a veces se me rompe, a veces me sangre, se me dio cicatriza, pero no se termina de quitar. Ya acudió a muchos servicios médicos, generalmente medicina general, que le indicaron cremas con antibióticos, cicatrizante o alguna otra cosa, y no termina de quitarse. Si vemos que con un tratamiento inicial no se mejoró, recibimos un segundo tratamiento y no mejoró, ya debemos sospechar de algo. Si todavía hacemos un tercer tratamiento, esto definitivamente no se está curando con el tratamiento que se ha indicado si es a base de cremas. Tiene que ser revisado en dermatología para identificar las lesiones que son potencialmente efecto del daño solar y que llevan al cáncer. Y entonces, cuando hacemos el diagnóstico, podemos hacer un tratamiento quirúrgico. Aquí sí la cirugía es un poco más agresiva, puede reducir o modificar tal vez la forma de la oreja, pero se restaura mucho la estructura y lo importante es quitar el cáncer de piel. Dependiendo del sitio, podemos hacer maniobras algo sencillas. En el caso primero que vimos, tenía una estructura prácticamente en la parte alta de la oreja. Hay que quitar la cara interna de prácticamente una área muy importante de piel para quitar la lesión cancerosa. Nos tenemos que, perdón, tenemos que quitar incluso parte del cartílago y eso es lo que se debe cuidar para no perder la forma de la oreja. En un momento dado se tiene que sacrificar alguna estructura, se tendrá que hacer porque esto es una lesión maligna que puede destruir más adelante una parte más importante de toda la oreja. Por consiguiente, si vemos algo que no se está curando con tratamientos simples, hay que ir al dermatólogo para que identifique si corresponde o no a una lesión maligna como es el cáncer. Así es. Tú lo has dicho muy bien y muy claro. El cáncer de piel, como ustedes lo pueden ver, se ve bien diferente. Tiene muchas caras. Ustedes veían esas dos estructuras, esas dos lesiones. Es un cáncer de piel. Se ven diferentes. Utilicen siempre protector solar en las orejas. Particularmente los caballeros son los que tienen pues más expuesta esta zona. A nosotras las mujeres, si traemos el cabello suelto, pues nos protege un poco, pero siempre recuerden, no olviden las orejas, no olviden aplicar protector solar en las orejas y recuerden, esto empieza el uso del protector solar desde que estamos pequeñitos, porque desde ahí se está acumulando poco a poco el daño solar y es cuando tenemos 60, 70 años que nos aparecen estos problemas. Usemos protector solar siempre, siempre. Vamos con la siguiente imagen y esta se llama orejas prominentes. Bueno, pues en quienes esto les resulta un problema, también tenemos una solución. ¿Verdad, doctor Julio? Sí, esto se llama anteversión auricular. Es un defecto que se presenta desde el nacimiento. Algunas personas tienen las orejas, dijéramos, volteadas un poco más hacia adelante. La oreja debe tener una inclinación que va prácticamente hacia atrás y que nos permite tener una apariencia común. Pero cuando tenemos esta situación, bueno, hemos escuchado así algunos motes que les dan a los pacientes en cuanto a las orejas. La situación aquí es que puede ser una situación de posición de los cartílagos de la oreja, de la parte atrás del cartílago de la concha, de una estructura de la misma oreja, que permite que la oreja se vea proyectada hacia adelante. Aquí el área de tratamiento puede ser en cirugía dermatológica o también lo tratan los otorrinolaringólogos de aquí de muy buena forma o también cirugía plástica. Aquí ya hay más opciones.
las áreas de especialidad en dermatología es cáncer de piel, los queloides, que son donde mejor tratamos. Pero ustedes tienen opciones para poder acudir a un tratamiento. Se hace alguna cirugía reconstructiva, una plastía de la oreja en la parte posterior, para poder poner la angulación más conveniente, más armoniosa, para que no se vea tanto la eversión de la oreja. Y las personas adoptan una configuración más agradable y se sienten más cómodas, más confiadas en cuanto al trato con las demás personas. No es un tratamiento muy sencillo, pero tampoco tiene gran dificultad. Se puede hacer con más facilidad. Así es. Entonces, si esto es algo que tú estás padeciendo, si es tu problema, pues hay solución para esto. Nos están haciendo una pregunta y esta nos dice René, que si existe alguna implicación negativa el dormir con aretes. ¿Tú qué consideras, Julio? Bien, por ser un objeto duro y ser un objeto extraño, no es prudente dormirse con estos artículos. Definitivamente el poste del arete va a causar cierto daño en la estructura que está atravesando, y obviamente el cuerpo mismo del arete, que puede tener aristas, puede generar pequeños traumatismos. La recomendación es no dormir con los aretes, no es lo adecuado. Creo que es mucho más cómodo para la persona quitarlos, y permite también eliminar algunos residuos de suciedad que se pueden introducir. Nosotros sudamos, tenemos secreción de grasa en la piel, hay polvo en el ambiente, hay muchas otras cosas, y conviene hacer una limpieza. No es necesario pasar algo a través de la perforación, sino hacer una limpieza regular. Simplemente el lavado de la cara nos permite ayudar a eliminar estos residuos y podemos tener una situación mejor para dormir. Así es, estoy de acuerdo contigo. Además, hay algunos accidentes que pueden pasar por dormir con los aretes. Precisamente el caso en el que la mariposa, esta tuerca de mariposa de nuestro arete se introduce en el óvulo, pues ocurrió porque se dormía constantemente con el arete. O si el arete se nos atora con sábanas, la ropa de cama, pues el hecho de jalarla también puede generar la rasgadura del óvulo. Entonces, se favorecen muchos accidentes, aparte de todas las situaciones que ya nos comentaba el doctor Julio. Así que no te recomendamos que duermas con aretes. Hay que dejar descansar a nuestras orejitas. Y bueno, nos están preguntando también en relación a los bloqueadores. Los bloqueadores que son adecuados, y estos de los que estamos recomendando, utiliza protector solar en las orejas. Bueno, son protectores solares que tienen un amplio espectro de protección, y esto quiere decir que te va a proteger contra la radiación ultravioleta tipo A, contra la radiación ultravioleta tipo B, contra la luz visible e inclusive contra radiación infrarroja. Estos serían los ideales, y que tienen en sus etiquetas que tienen un FPS de 50. Bueno, estos son los protectores solares adecuados que se tienen que adaptar al tipo de piel que tengas. Si tienes un tipo de piel seco o grasoso, pues bueno, más bien vamos a utilizar algo adecuado a tu tipo de piel para no generar algún otro problema. Pero esto lo mejor siempre es que tu dermatólogo te lo prescriba, que te lo recomiende. Bueno, vamos con la siguiente imagen. Y esta dice, Randy Couture, leyenda de las artes marciales mixtas. Bueno, pues este ex luchador de la UFC, que actualmente ya no se dedica a esto, actualmente es actor de Hollywood y es protagonista o fue protagonista de Los Indestructibles. Bueno, pues él luce orgullosamente esas orejas que les llamamos orejas de boxeador, orejas de luchador, porque aquí ocurrió algo. Y vamos con la siguiente imagen, porque la siguiente, aunque no es tan impresionante como estas orejas de nuestro querido Randy, pues esto se llama otocerohematoma, oreja de boxeador. Bien, en estos casos también han recibido el nombre de orejas de coliflor. En México así lo hemos escuchado.
Y se le ha llamado orejas de boxeador porque es lo más común que se vean, porque al golpearse los boxeadores, muchos golpes van y caen hacia la oreja. El cartílago de la oreja es una lámina que está plegada sobre sí mismo y tiene una serie de plegamientos muy complejos que le dan su forma característica. Pero cuando son golpeados pueden tener microfracturas y entonces esto genera un proceso inflamatorio que libera líquido principalmente y el cartílago al estar doblado sobre sí mismo se va despegando y va acumulando este líquido. Vemos en la imagen del lado izquierdo de la pantalla cómo se ve lisa la piel, ha perdido la configuración regular de la oreja, se ve abombada, puede ser molesta, en algunas ocasiones ya no es tan molesta, a veces puede llegar a tener ese volumen que tapa el conducto auditivo y disminuye la audición. En el caso del luchador veíamos que tiene una deformación todavía mucho más grave. A él no le molesta porque ya se acostumbró en su profesión. Pero en esta situación se ve extraño. La mayoría de las veces que vemos a estos pacientes llegan con una oreja lastimada y con la otra oreja normal. Quiero que vean en la foto del lado derecho que hay una línea oscura, se ve como un hilo. Esta es una técnica que hemos estado utilizando para hacer la reparación. Hacemos un corte, levantamos la piel, llegamos al cartílago, hacemos una pequeña incisión, dependiendo de la deformación, y esta incisión debe ser hecha con mucho cuidado para separar precisamente ese cartílago que está doblado sobre sí mismo y conservar la estructura de la cara posterior intacta. Este espacio, este abombamiento está debido a una acumulación de líquido, como había mencionado. El suero de la piel lo extraemos, hacemos algunas maniobras especiales para romper la lisura del cartílago y permitir que se una la hoja anterior con la hoja posterior del cartílago y vuelva a ser una sola lámina prácticamente. Y después hacemos un recorte de piel y por eso vemos esa línea que se nota en la imagen, que es la línea donde estamos suturando y que tuvimos que abrir para poder vaciar este contenido. También aquí se pone una compresión, pero no como la de los botones en los queloides, sino se pone unas gasas especiales que también se amarran a la oreja con suturas para poder comprimir durante por lo menos 4 a 5 semanas este cartílago y que se permita adoptar la forma que originalmente debería tener. Se logra un buen resultado. Hay que evitar estos traumatismos. Es muy común en, por ejemplo, jugadores de fútbol americano, los boxeadores, los que practican lucha, los que practican artes marciales, porque son sitios donde frecuentemente se golpean. Pero puede ocurrir en cualquier persona. Si nos golpeamos la oreja porque se cayó el chico de la bicicleta o porque estaba jugando en un trampolín, en una de esas camas elásticas, se cae, se golpea la oreja y puede deformarse. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones y evitar este tipo de lesiones porque aunque no son graves, sí son molestas para la persona. Así es. Entonces, si esto les ocurre, si hay un abombamiento en la oreja, tienen antecedente de algún golpe importante o si tienen alguna actividad en la que están de forma repetida teniendo un traumatismo, un golpe de forma constante en la oreja, pues puede llegar a formarse un otocerohematoma y entonces es importante tratarlo a tiempo para prevenir la deformidad permanente, que pues como ustedes lo vieron en este ex luchador Randy, pues él tiene ya de esta manera las orejas, aunque para él no le ha resultado un problema porque tiene otras virtudes que lo han hecho ya actor inclusive de Hollywood, pero pues mejor tratemos nuestras orejas de forma oportuna. Bueno, Alejandro García Vargas, ¿sí? Perdón que te interrumpa, quiero agregar algo más. En algunas ocasiones, algunos pacientes van con algún médico, más o menos tienen una idea de lo que está pasando y se les ocurre hacer una punción con una jeringa para extraer el líquido. Eso puede funcionar solamente para quitar el volumen, pero no resuelve la deformidad. Por consiguiente, hay que ser cuidadoso porque la punción por sí misma es un traumatismo al cartílago y puede generar un problema posteriormente aún más grande. Así es muy importante. Si tienen este problema, un otocerohematoma,
acudan con un cirujano dermatólogo. No va a requerir solamente, como lo ha dicho el doctor Enríquez, de una simple punción, es decir, de extraer el líquido que está acumulado en la oreja, sino se requiere hacer un procedimiento mayor para evitar que haya una recidiva y se complete y se mejore esta lesión que está presente. Y bueno, nos hacían una pregunta, el doctor Alejandro García Vargas está conectado y nos está haciendo una pregunta. Él nos dice, ¿recomiendan el uso de nitrógeno líquido para tratar queratosis solares en pabellón auricular o en su experiencia prefieres imiquimod? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Julio? Bien, el nitrógeno líquido se puede utilizar, pero también hay que ser muy cauto porque si la congelación va más allá de la piel y afecta el cartílago, entonces dañamos la estructura. En este caso, yo sí prefiero utilizar los medicamentos tópicos, que puede ser el imiquimod, el 5-fluoracilo, que son también suficientemente eficientes para las queratosis actínicas. Si el diagnóstico ya es más orientado hacia un cáncer de piel establecido, entonces obviamente la cirugía. Pero es una tendencia particular. Yo no soy tan aficionado al nitrógeno líquido porque no, si queremos hacer una congelación adecuada que sea terapéutica, es frecuente que lleguemos hasta el daño del cartílago. Y por consiguiente tendremos alguna deformidad que no va a ser nada grato ni para nosotros ni para el paciente. Así es. Bueno, nos están preguntando también y nos dice Lorena Pérez Atamoros, que está también con nosotros viéndonos, si las lesiones, alguna lesión de todas las que hemos hablado, de todas las que hemos platicado, puede llegar a causar sordera. No, afortunadamente no. Pueden causar obstrucción del conducto auditivo y disminuir la audición. La sordera se puede generar, pero por otros mecanismos, porque tendrían que afectar el oído interno o el sistema neurológico que conecta el oído precisamente con el cerebro. Entonces, aquí generalmente lo que ocurre es una obstrucción del conducto auditivo y hay una disminución de la audición. Pero resolviéndose este tipo de lesiones, no hay problema con la audición. Bueno, Patti Villegas también nos manda un saludo, dice saludos al doctor Julio, muy interesante el tema, y también me manda saludos, besos y abrazos a Patti que nos está viendo, la queremos mucho. Vamos con la siguiente imagen que también es muy interesante porque quiero que vean esto. Esto se llama de todos los colores hemangioma. Y en efecto, lo que te puede salir en la oreja, como tú pudiste ver, de todos los tamaños, de todas las formas y de todos los colores. Este es rojo, violácea. Esto es un hemangioma, es un tumor benigno. Esto no es un cáncer de piel, es un tumor benigno de vasos sanguíneos. ¿Qué tanto te ha tocado verlos, Julio? Bien, hay este hemangioma que se ve globoso, nos permite hacer un tratamiento relativamente sencillo. Podemos hacer una resección del mismo, cauterizar los vasos sanguíneos que alimentan el hemangioma y se puede hacer una restauración. Sin embargo, a veces tenemos hemangiomas que son una capa plana sobre el cuerpo de la oreja y ahí sí no hay forma de modificarlo porque implican una cantidad de piel mucho mayor. En este caso, la oreja puede crecer con los hemangiomas por el mayor afluencia de sangre, pueden crecer más que el lado contrario y generan deformidades. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer una otoplastía, que es una mecánica diferente, reducir el tamaño de la oreja, buscar formas para que no se genere otro crecimiento. Así como esto, hay muchas otras lesiones que se pueden presentar en la oreja. Hay lesiones que se llaman queratosis seborreicas o queratosis actínicas, como las que nos acaban de preguntar, y que aunque se pueden tratar con diversos medicamentos, el manejo quirúrgico debe ser muy valorado, porque no debemos hacer intervenciones
que nos generen deformidades de la oreja por beneficio del paciente. Si la lesión es de gravedad, entonces se tiene que sacrificar a veces la forma o el aspecto estético para el beneficio de quitar una enfermedad grave. Pero cuando son lesiones benignas, sí hay que ser un poco más cauto para elegir el tratamiento más conveniente. Podemos encontrar lunares, a veces encontramos lunares oscuros que no les gustan, o lunares protuberantes con pelo, y dependiendo del sitio donde se encuentre en la oreja, podemos ofrecer algún tratamiento conveniente. En estos casos, cuando se trata de lesiones benignas, mientras menos quitemos es mejor, pero cuando se trata de un cáncer de la piel, el sacrificio de estructura tiene que ser en relación al tamaño del cáncer que se está presentando. Por eso es importante que se acuda con una área de especialidad conveniente para que no nos ofrezcan un tratamiento que después nos deje una decepción, porque a lo mejor no era grave, pero ya me modificaron la apariencia de la misma oreja. Así es. Bueno, amigos, pues han visto qué interesante es hablar de las orejas. Aquello de que cada cabeza es un mundo, pues también hablar de orejas es un reto porque encontramos diferentes estructuras, diferentes lesiones y creo que no terminaríamos y serían varias horas para poder estar viendo diferentes tipos de lesiones. Pero creo que esto nos da un panorama de las diferentes cosas que nos pueden suceder en nuestras orejas y que tenemos que acudir cuanto antes con el dermatólogo. Muchas gracias, doctor Julio Enríquez Merino, por haber aceptado esta invitación, por compartirnos toda esta información tan interesante y que nuestros amigos la agradecen y que les va a ser de mucha utilidad. Algo que quieras compartir y decirles a nuestros amigos, a los que nos están viendo. Bueno, primero agradecer la atención que brindaron para escuchar estos datos que les hemos brindado y tomar en cuenta que las orejas son elementos muy característicos de nuestra personalidad. Son elementos inherentes a nuestro organismo y que no tan solo nos dan un beneficio que es facilitar la audición, sino que también nos dan una apariencia. Y la apariencia la debemos cuidar porque por beneficio de nosotros mismos, la autoestima, cuidar esas estructuras que tienen características muy particulares y que realmente son complejas a veces en sus reparaciones. No lastimarse. En algún momento, cuando estábamos haciendo la carrera, el profesor de otorrinolaringología, alguien le preguntó, ¿y cómo se deben limpiar las orejas? Nos dijo, con los codos. Obviamente es una broma. Hay que ser muy cuidadosos, no introducir elementos extraños al conducto auditivo, solamente quedarnos en la parte externa del conducto auditivo y el pabellón limpiarlo con cuidado sin ser agresivos. Si se va a utilizar un arete, escogerlo adecuadamente con metales convenientes, no hacerse perforaciones nada más porque está de moda, elegir muy bien lo que se va a hacer antes de hacerlo, pensarlo 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 20 veces. Nos están haciendo una pregunta, Julio. Nos dicen qué hay acerca del rejuvenecimiento auricular. Bueno, también es una pregunta muy importante para las personas que ya somos mayores y que tenemos alargamientos de la oreja porque ya perdimos cierta masa interna de la estructura. Se pueden hacer, obviamente hay que acudir con alguien. Aquí, bueno, nuevamente podemos hacer tratamientos en el área de dermatología, otorrino y cirugía plástica, y dependiendo de la deformidad que se pueda encontrar en el paciente, entonces podemos ofrecer ya sea acortamientos del óvulo, acortamientos del pabellón, reposicionamientos del pabellón para dar una mejor apariencia. En eso sí no hay ningún problema. Si la estructura es sana, el resultado es mucho más sencillo y con beneficios mayores para el paciente. Bueno, y Lorena Pérez Atamoros nos dice gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias, doctor Julio. ¿Algún teléfono que nos puedas dar si nuestros amigos desean contactarte? Bueno, pueden llamar al 55 52 50 62 86, que es el consultorio, y si hay alguna situación extrema, bueno, ahí mismo pueden solicitar el teléfono de su servidor ya para un contacto más personal.
Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si te ha gustado este programa, por favor, nosotros te pedimos que le des like y lo compartas. Si quieres ver nuevamente este programa, te recuerdo que en nuestra página oficial de YouTube de la Fundación Mexicana para la Dermatología encuentras este y todos los programas anteriores. Síguenos en redes sociales, @FMDermatología. Envía dudas, preguntas, comentarios. Dinos qué programa o qué tema quieres que tratemos en programas siguientes en el buzón de preguntas de nuestra página web www.fmd.org.mx. Me despido de ustedes, muchas gracias. Me despido de ustedes, su amiga Rosana Yergo. Les mando un fuerte abrazo y que pasen una linda noche. Nos vemos en 15 días.